Hola familia, hoy os traemos El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Esta obra que cuando la encontré reflexionaba y discutía esos días con mi hija sobre la cantidad de horas que se pasan en el instituto, ella es adolescente, sentados, ¿no?, en una actitud menos crítica, pues nos invita precisamente a buscar reflexiones de cómo evitar ese concepto de borreguismo. Ojo, teniendo en cuenta y no pudiendo comparar una situación con otra, un extremo de sufrimiento, campos de concentración nazi, donde el protagonista lo vive de verdad en primera persona, un psiquiatra, el mismo autor, y bueno, la situación, pues como decimos, de cuando están en un instituto o en un centro educativo y están 6, 5, 7 horas sentados, ¿no? Sí que es cierto que aquí Víctor nos explica y nos da esa determinación de que en todo momento en la vida podemos elegir, incluso cuando estamos literalmente aborregados o apretujados, como ocurría en las filas, ¿no?, en los campos de concentración nazi, cuando entre el frío, el miedo, el hambre y las situaciones extremas pues se apelotonaban, ¿no? Incluso en esas situaciones se puede decidir. Ojo, estamos ante una obra que por supuesto no es sencilla y tampoco es nada cómoda, muy recomendable de leer. Un fragmento de la sinopsis. El hombre en busca de sentido es el estremecedor relato en el que Viktor Frankl nos narra su experiencia en los campos de concentración. Durante todos esos años de sufrimiento sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda, absolutamente desprovista de todo, salvo de la existencia humana. Y relata en la página 103 de esta versión: el sentimiento que se convierte en sufrimiento deja de serlo en cuanto nos formamos una idea clara y precisa de él. El prisionero que perdía la fe en el futuro, en su futuro, estaba condenado. Es decir, es como si hubiese, entre comillas, muerto. ¿Por qué nos dice esto Víctor? Porque efectivamente cuando una persona entra en una depresión, cuando estamos en un extremo de tristeza, si os fijáis, el parámetro principal es que nos hemos desconectado de nuestra misión. ¿Qué queremos en la vida? ¿Hacia dónde vamos, no? Otro fragmento. Ningún poder de la tierra podrá arrancarte lo que has vivido. Qué potente, después de tantos días, de tantos meses, incluso de años, que Víctor vive en un campo de concentración nazi o en distintos campos, de pasar situaciones de verdad terribles, y sabéis que esta palabra no la utilizamos porque es una palabra de baja vibración, que aquí en esta situación es muy adecuada. Nada puede arrancarte, ¿no?, lo que has vivido, lo que has sentido, rememorarlo y lo que decíamos, la misión, el objetivo, ¿qué te mueve? Tu familia, ¿qué te mueve? Tu proyecto laboral, ¿qué te mueve? ¿Cuál es tu sueño, no? Pero un sueño con fecha de cumplimiento. Les dije que la vida humana nunca, bajo ninguna circunstancia, deja de tener sentido. Y en este sentido infinito de la vida incluye también el sufrimiento y la agonía, las privaciones y la muerte. No debían dejarse abatir por el desánimo, sino conservar la confianza y el coraje, conscientes de que ni siquiera la falta de perspectivas de nuestra desesperada lucha podía arrebatarles su sentido y su dignidad. Les aseguré que en las horas difíciles siempre había alguien, un amigo, una esposa, una persona viva o muerta, un Dios, que observaba nuestro comportamiento y no querría sentirse decepcionado. Al contrario, confiábamos en que sabríamos sufrir con orgullo, no miserablemente, y que moriríamos con dignidad. La experiencia de Víctor nos demuestra que es como ponerte delante de la muerte todos los días. En realidad lo hacemos, lo que pasa es que no somos conscientes. Y en una situación tan extrema, tan salvaje como esta, es cuando efectivamente el título de la obra cobra sentido. La libertad es la cara negativa de cualquier fenómeno humano, cuya cara positiva es la responsabilidad. De hecho, la libertad corre peligro de degenerar en mera arbitrariedad, salvo si se ejerce en términos de responsabilidad. Por eso yo aconsejo que la Estatua de la Libertad en la costa este de los Estados Unidos se complemente con la Estatua de la Responsabilidad en la costa oeste.
porque Víctor Frank nos recuerda en todo momento que la libertad es inexistente si la vamos a aplicar fuera de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Ni todos los buenos son buenos, ni todos los malos son malos. Es decir, en los campos de concentración nazi se encontró compañeros judíos que generaron más sufrimiento que muchos alemanes, y muchos alemanes muy sádicos, evidentemente, también. Es decir, sin poder generalizar, cada uno se responsabilizaba de lo que estaba haciendo. Víctor encuentra en el amor, en el recuerdo de su esposa, en los momentos vividos, la inmensidad, encuentra la plenitud, incluso a grados bajo cero, con ampollas en los pies, en las manos, sin comida, sin horas de sueño, trabajando a destajo. En esas situaciones encuentra la conexión con el espíritu y con el amor. Entonces, para que no creemos una sociedad de borregos, donde suena el timbre y cambiamos de asignatura, y bueno, con suerte en algunos centros educativos suena música, porque vamos modificando poco a poco las cosas que queremos cambiar en este planeta, para despertar ese espíritu crítico, como están haciendo muchos docentes, muchas maestras y muchos maestros, permitiéndonos opinar, jugar, participar, y que de verdad aprendamos todos los unos de los otros. Esta obra de verdad tiene sentido, y tiene sentido también que recordemos la actividad física. No solo está la lectura. Si nosotros nos enfocamos en leer a lo largo del día 1 hora, media hora, 30 páginas, una, me da igual, y nos olvidamos de caminar, de pasear, de nadar, de lo que te guste, efectivamente tampoco estaremos conectando. La idea madre es que incluso en lo peor, en la peor situación, podemos elegir desde el amor, podemos elegir desde la pasión. Y la tarea positiva que recomendamos desde educacionpositiva.es, leer obras, películas, escuchar testimonios de personas que han sufrido, y ojo, insisto, la palabra sufrimiento también es una palabra de baja vibración que ya nos molesta, nos incomoda, incluso baja las defensas de nuestro cuerpo. Lo que pasa que aquí es necesaria usarla y ver cuando personas que han sufrido, como Víctor, han superado las barreras. Que aprendamos por discernimiento y no por sufrimiento. Que aprendamos de ese espíritu crítico, de ese ejemplo, y no tengamos que vivirlo en primera persona. Así que te pongo solo para terminar una pregunta. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es tu sentido? Ponme un comentario y yo después os contesto y os pongo cuál es mi sentido, el sentido de Elisa Macías, cuál es el sentido de mi compañero Mateo Zamorano, cuál es el sentido de educación positiva. Ponedme cuál es el sentido de vuestra vida, de tu vida. ¿De acuerdo? El hombre en busca de sentido. Gracias, familia.